RCN, valiosas noticias en la hora de la verdad. Economía de bolsillo presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, no todos los días las bolsas en los Estados Unidos se trepan más del 2%, ¿no? Esa es una cifra en términos de miles de millones de dólares, esa es una cifra altísima. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí sigue el tema de las bolsas movido por la gran cantidad de dinero que hay en circulación, pero ¿por qué estos saltos tan abruptos? Y ahora parece que hay un rebote de descenso. ¿Qué nos cuenta usted sobre ese movimiento bursátil en el mundo, doctor Cámara? Pues, doctor Fernando, en medio de dos temores que vienen rondando la cabeza de los inversionistas, uno tiene que ver con la posibilidad de aparición de la inflación en la medida que se recupere la economía mundial después de la debacle del COVID-19, y de otro lado, lo que para muchos puede ser unos niveles de precio que no justifican la valoración actual de las compañías, vuelven a gravitar escenarios positivos sobre el estímulo fiscal que se aprobó el sábado finalmente en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos al presidente Biden por 1.9 trillones de dólares. Esto básicamente pues implica que los hogares van a recibir ahora cheques del orden de los $1,400, y pues naturalmente esto genera un ambiente positivo para que las acciones se sigan valorizando y haya una perspectiva que, aunque con cierto recelo por parte de muchos analistas, pues los precios de las acciones sigan subiendo. Pero es que detrás de todo esto, doctor Fernando, hay una cifra que hay que tener presente. Después del COVID-19 y por cuenta de todos los estímulos que se dieron fiscalmente y la natural actitud de ahorro que tuvieron que tomar muchos hogares, se estima que en las economías desarrolladas, doctor Fernando, hay cerca de 2.9 trillones de recursos ahorrados de los consumidores, es decir, plata que no se ha gastado, que los consumidores han recibido de ayudas fiscales, han recibido de ciertos estímulos y que han ido guardando en una actitud conservadora. Lógicamente esto tiene la contracara del sentido del demás, pero 2.9 trillones, doctor Fernando, es el tamaño de la economía de Francia, es el tamaño de la economía inglesa. De esos 2.9 trillones de dólares, hay 1.5 trillones en los Estados Unidos, que es el tamaño de la economía de Corea del Sur. Y la estimación es muy sencilla: si esa plata saliera mañana a consumir nuevamente, porque la pandemia se logró controlar con el proceso de vacunación, donde en Estados Unidos ya se completan 70 millones de vacunados, etcétera, pues es posible que los Estados Unidos no crezca este año en 4.9%, sino pudiera crecer al 9%. Lógicamente también parte de esos estímulos van a ir a pagar deuda, etcétera, etcétera. Luego estamos en medio de un boom, doctor Fernando, donde con tasas de interés al cero prácticamente, donde la Reserva Federal de los Estados Unidos dice que las mantendrá así por lo menos hasta el 2022, pues la gente no tiene sino dos alternativas: o previsión de consumir en la medida que el temor de la pandemia desaparezca, el desempleo siga mejorando, o en su defecto invertir en activos, porque la plata nos bancos nos está rentando. Entonces, creo que detrás de todo ese trasfondo se da la explicación de por qué seguimos viendo repuntes en las bolsas. Hay días en que corrigen, lógicamente, pero el repunte en los activos financieros está básicamente explicado por eso. Bueno, una explicación más clara que esa es absolutamente imposible, doctor Cámara. Es de una claridad meridiana. Y hay otro tema que nos inquieta aquí en la parroquia. Las cifras en Colombia del sector externo están cayendo. Menos exportaciones, menos inversión extranjera. Tenemos problemas con el endeudamiento a la vista de una posible descalificación de las calificadoras de riesgo, y sin embargo las remesas suben. Y las remesas suben en el año 2020, cuando hubo una crisis de empleo en los Estados Unidos. Menos para los colombianos, menos para un sector de los latinos que dicen los analistas que han sido los más golpeados por la pandemia, por el desempleo en los Estados Unidos. ¿Quién explica eso, doctor Cámara? Pues, doctor Fernando, sí el comportamiento estuvo por fuera de lo estimado, porque recién empezamos la pandemia, cuando uno veía el consenso, apuntaba que después de abril Colombia podría llegar a tener un descenso hasta del 50% en el volumen de remesas. Al final del año vemos un incremento un poco más del 2%, con más de 6.900 millones de dólares de remesas, que entre otras cosas ayudaron a compensar parte del desbalance externo, que usted anota muy bien, que se da por el lado de comercio, específicamente con ese déficit de balanza comercial que hemos hablado tantas veces.
Sin embargo, cuando usted viene y revisa las cifras con cierto detenimiento, si bien es cierto que hubo un deterioro importante por cuenta de la pandemia, no se puede desconocer que la recuperación que se genera en la tasa de desempleo en los Estados Unidos, y más allá de la discusión de cuánto es latino y demás, pues de alguna manera podría permitir entender por qué el número terminó salvándose al final para el año 2020. Y hay unas cifras que hay que tener en cuenta, doctor Fernando. El primer trimestre del año las remesas en Colombia ya habían crecido cerca del 12%. Solamente en el mes de marzo, cuando viene la primera amenaza de cierres y demás de pandemia, las remesas en Colombia crecieron el 30%, supuestamente porque muchos colombianos se anticiparon a llegarle a sus familias antes de que viniera la debacle o anticipando que la cosa se iba a poner muy dura. Para junio habíamos caído el 20, no el 40 o 45. Ya en septiembre no teníamos contracción de remesas y prácticamente la variación de 200 millones de remesas que se da para diciembre fue la que se dio en el último trimestre, justo cuando las tasas de desempleo y la recuperación en los países como España, como Estados Unidos, que representan el 65% de las remesas, pues había empezado a mejorar notablemente. Pero si usted lo mira en perspectiva, pues uno se sorprendería que la caída no haya sido mayor, porque sí se anticipaba que por cuenta del COVID, el desempleo y todo lo demás, que es el entendimiento generalizado, hubiera podido haberse dado un mayor efecto, pero que en últimas sí encuentra explicación en lo que había pasado en el primer trimestre del año, en que la caída no fue tan notable como se anticipó después de la pandemia, y en que la recuperación del empleo en estas economías se dio y básicamente permitió un crecimiento importante cerrando el año 2020. Bueno, doctor Cámaro, y finalmente una preguntita de puro curiosos que somos aquí. ¿Cuánto más van a empezar a esperar las calificadoras de riesgo? ¿Cuándo viene la calificación de Colombia en relación con la triple deficiencia que Fitch Ratings le encontró a la economía colombiana, advirtiendo que si eso no se corrige, especialmente el tema fiscal, vamos a perder la calificación? ¿Eso está para cuándo?